Vamos a comenzar con la clase de sistema tegumentario y anexos. Aquí ya vamos a unir las dos clases que ya vimos de epitelios y de tejido conectivo, aún un poco que ya se habló de tejido adiposo. No se vayan a quedar solo con lo que está en la parte que describe en el capítulo de tejido conjuntivo, sino que también vean tejido adiposo ya donde les habla solo les describe ya mejor todo lo de él. Entonces vamos a hablar ahorita del sistema tegumentario y los anexos. Acuérdense que vamos solamente con la parte histológica. Los objetivos quizás son bastantes, ¿verdad? Entonces quizás los que llevan más es describir, por ejemplo, las generalidades de los tegumentos en general de la piel, describir los tipos de piel, los estratos de la piel y luego a sus capas, la epidermis y la dermis, y las características más importantes de las células. Por lo menos que yo logré llegar hasta ahí, ya damos por bastante cumplida la clase porque es lo que más necesitamos que ustedes conozcan. Ahora, si logramos llegar a la parte de los anexos cutáneos, tenemos al folículo piloso, entonces vamos a describir cómo está formado, al pelos, a las glándulas sebáceas, a las glándulas sudoríparas y a la uña. Ojalá que logremos llegar ahí, yo creo que sí. Bueno, pero entonces antes de arrancar, vamos a recordar qué idea o qué ha escuchado qué es la piel, Carlos René. ¿Qué idea tiene usted de la piel? Pues la epidermis diría yo que nos sirve de protección y también de como tejido para mantener, digamos, conectivo, no sé si se podría decir. Veamos. Gracias. Veamos quién más estaba durmiendo. Nadie. ¿Quién ha leído, por ejemplo, cómo se clasifica la piel? ¿Será solo un tejido? ¿Es un órgano? Si Un órgano. Es un órgano. Es más, es el órgano más grande que tenemos en nuestro organismo. Nos recubre todo el cuerpo. Cuando ustedes ya estén en la parte clínica, van a ver que hasta la medimos o la sacamos cuando se necesita sacar, por ejemplo, en un paciente renal, se necesita sacar por metros cuadrados la superficie corporal por metros cuadrados, es decir, de acuerdo a cómo está ahorita por ejemplo, su piel, o sea, el peso de la piel, ya no solo su peso corporal. ¿Por qué? Porque pueden ser pacientes que por su misma patología crónica han perdido mucho tejido. Entonces, por ejemplo, en niños, igual hay varios medicamentos que se toman por la superficie del peso corporal, es decir, se está como pesando un poco más, valga la redundancia, más puntual, tratar de sacar a la piel. ¿Quién ha escuchado, ya que Carlos René habló de epidermis, quién ha escuchado, quién se acuerda? Porque eso sí lo vemos creo que en tercer ciclo o aún hasta en bachillerato, volvemos a recordar cuáles son las capas de la piel. ¿Quién se acuerda? La dermis y la epidermis. La dermis y la epidermis, muy bien. Esas las vimos en aquel momento y ahora las vamos a retomar de una forma ya más puntual a describir qué son. Como ya vimos tejido epitelial y tejido conectivo, ahora ya vamos a entender que la epidermis en este caso es tejido epitelial y la dermis va a ser tejido conectivo. Y ahí vamos a ver entonces ya las diferencias y el por qué. Entonces vamos a decir que la piel forma la cubierta externa del cuerpo y es el órgano más grande. Es lo que les decía, constituye alrededor del 15 al 20% de la masa corporal total. Por eso se mide, por ejemplo, igual en un paciente quemado, que les mencionaba, en un paciente, por ejemplo, con insuficiencia renal, a veces con insuficiencia hepática, aunque ahí pues es quizás un poquito más complejo, pero en ellos se puede medir o se saca, por ejemplo, a veces dosis, ya sea para medicamentos, a veces hasta, por ejemplo, cuando se les va a dar nutrición parenteral, se puede sacar también o se basa en la superficie de la masa corporal para ver específicamente cómo está pesando esa piel. Consta de dos estratos, ¿verdad? La epidermis y la dermis, y vamos a incluir a un tejido adiposo que va a estar por debajo de la dermis, que se llama la hipodermis. Y aparte vamos a tener a los anexos cutáneos. Estos que le van a ayudar igual a darle protección, a darle sostén, a darle esa respuesta ante un estímulo sensorial o a poder ayudarnos a la termorregulación, que es bien importante.
Ahí, por ejemplo, las glándulas nos van a ayudar mucho en la termorregulación. El folículo piloso de igual forma lo hace en ayudarnos a la termorregulación. Cuando estamos con mucho frío, ¿verdad? O cuando, por ejemplo, estamos nerviosos, que sentimos que se nos paran los pelitos, pues entonces ahí se está dando esa termorregulación y ese estímulo sensorial que se está percibiendo en nuestra piel. ¿Cuáles son las funciones? Ya dijeron bien una que era la de barrera o también protección. Es nuestra primer barrera ante cualquier agente extraño o cuerpo extraño. En condiciones normales, si ustedes se revisan ahorita, por ejemplo, su mano, su antebrazo, que es lo que más nos podemos ver, ahorita pueden ver que tenemos una piel intacta, en la que en condiciones normales, pues entonces no está dejando pasar absolutamente nada. Luego tenemos inmunitaria, porque es eso mismo, es la primera línea de defensa que vamos a tener contra el medio externo. Y va a haber, ya lo vamos a ver más adelante, células que se van a encargar de eso, que la epidermis va a tener un tipo celular que se va a encargar de actuar ya a nivel inmunitario. Va a ayudarnos con la homeostasis, que es donde les decía, nos va a permitir hacer la termorregulación y al mismo tiempo la absorción o no de, en este caso, de agua o la pérdida de agua para nivelar la temperatura corporal y el pH también. Y la otra que les mencionaba, la receptora, ¿verdad? Porque es la que nos va a ayudar a percibir, por ejemplo, el tacto suave, el tacto grueso, la vibración. Por ejemplo, si nos están pellizcando, un estímulo doloroso, pues entonces igual vamos a tener una célula encargada de poder percibir esa sensación. Y la endocrina, porque nos va a ayudar a sintetizar la vitamina D3, que esa va a ser sumamente importante. Y luego la de excreción, que es donde les decía, las glándulas, tanto sudoríparas como sebáceas, nos van a ayudar a poder regular la temperatura corporal y nos colabora con la homeostasis, ayudándonos a excretar, por ejemplo, en el caso del sudor, ya sea por un momento de estrés, por ejemplo, cuando hay cambios, en este caso, por ejemplo, a la pubertad, o en el caso, pues, nuestro clima, que nos permite, pues, sudar un poco más, ¿verdad? Por las temperaturas en que nos estamos. Y acá entonces les presento cómo se ve un corte histológico de la piel, que sería esto entonces de acá, donde he dejado la flecha, qué tipo de tejido sería. Ángel, ¿qué tipo de tejido sería? Es tejido epitelial. Es tejido epitelial, muy bien. Merlos, ¿qué tejido sería este? ¿Dónde he dejado mi flecha? Tejido conjuntivo. Tejido conjuntivo. Ahorita lo vamos a ver en general, tejido conjuntivo. Ya después vamos a ver que existen de los dos. Muy bien. Entonces se fijan para que vean que por eso la clase es hasta después de haber visto tejido epitelial y conectivo, porque aquí podemos ver a los dos ya unidos. Y se fijan entonces que el tejido epitelial ayer describimos, que iba a ayudarnos a recubrir o a tapizar superficies corporales o cavidades. Acá lo tenemos. Aquí está, miren, la capa de queratina que debe de tener como en su superficie apical para ayudarnos a dar protección. Y luego necesitamos, como acuérdense que el tejido epitelial no era vascular o era avascular y no tenía inervación, entonces necesitábamos un tejido conectivo por debajo que le iba a ayudar a dar entonces todas esas funciones, a poder suplir esas funciones. Entonces nos vamos a ir ahorita en general a hablar de los tipos de piel. Eso es ya, se podría decir, microscópicamente por los componentes que tiene, por los estratos que vamos a ver que tiene y al mismo tiempo en dónde la localizamos. Lo otro va a ser de acuerdo por lo mismo en sus estratos, vamos a ver que varía el espesor. ¿Cómo se va a clasificar en general la piel? Aquí no estamos hablando por el color de piel, sino por el tipo, ya sea por su espesor y por dónde lo vamos a encontrar. Vamos a clasificarla como fina y gruesa. Eso es por dónde la encontramos y por su espesor. Ahí les he puesto, miren la flechita en verde, estamos viendo una piel gruesa. Se fijan que todo ese tejido epitelial, toda esa epidermis se ve sumamente grande en comparación de la que ven del lado derecho, en la que miren es sumamente delgada. Entonces el espesor de una piel puede variar desde 1 milímetro hasta 5 milímetros, es decir, que una piel fina podemos tenerlo a nivel de, puede medir 1 milímetro, 1.5, pero por ejemplo a nivel de la palma de las manos, ustedes tóquensela, o a nivel de la planta de los pies, es más gruesa, entonces ahí pueden ser hasta 5 milímetros.
¿En dónde entonces vamos a ver ese cambio del espesor? Ya les dije, en la palma de las manos, en las plantas de los pies. ¿Por qué? Porque es donde nosotros tenemos más contacto, donde hay más fricción. Entonces se necesita que esa piel sea más gruesa para poder adaptarse, por ejemplo, a un cambio de temperatura, a sensaciones que se pueden dar. En este caso, miren, no va a haber o va a carecer de pelo, que va a ser otra gran diferencia. Y la epidermis, pues como pueden ver, la que está con flechita verde va a ser más gruesa. En cambio, la piel fina va a ser más delgada, como esta de acá, y esta sí va a contener folículos pilosos. Esta puede llegar a medir de 75 a 150 micrómetros, a donde podríamos encontrar piel fina. ¿Dónde se les ocurre que tenemos piel fina? ¿Dónde cree? ¿Quién tiene una idea? En los párpados. En No. los párpados, muy bien, muy bien. ¿Dónde más? ¿Dónde más? Creo que es el ejemplo más característico porque es el que más nos vemos, en los párpados. Pero ¿dónde más puede haber piel fina? ¿Alguien más que tenga una idea? En el cuero cabelludo. Al contrario, fíjense que ahí es grueso. Y lo que sí hay, o hay de los dos tipos, podríamos decirlo. Quizás en una parte de la frente, por decirlo, de la región frontal, sí puede haber una parte gruesa y luego una parte delgada. Sí podría ser ahí por lo que dicen los folículos pilosos, pero en este caso acuérdense que ya es el cabello en sí, toda la fibra. El cambio aquí, el folículo piloso, es lo que nosotros nos vemos, por ejemplo, de como los vellitos, ¿verdad? O se fijan, por ejemplo, por eso en el párpado tenemos la ceja, que aparte de ser protección para el globo ocular, pero al mismo tiempo es porque el tipo de piel es sumamente delgada. ¿Dónde más creen que podría haber piel delgada? En el área de las ojeras. También, va, que sería el párpado inferior, ajá. Sería párpado superior y párpado inferior, muy bien. ¿Dónde más? Doctora, la Hola. piel del, ¿Dónde, perdón? la piel del pene. Exacto, a eso quería llegar. La piel de los órganos genitales externos. ¿Por qué es bien importante? Porque por eso las quemaduras, igual cuando ustedes ya estén en cirugía van a ver cómo se clasifican las quemaduras, tanto por qué capas, y eso sí les he puesto yo una imagen ahorita, qué capas de la piel toma, pero la otra es por la superficie corporal que se ve comprometida y por la localización. En el caso, por ejemplo, de tórax, de genitales, se cataloga como llama grave, ¿ya? O sea, por así decirlo en general, o más delicada, porque como es piel sumamente delgada, entonces tiende a haber un daño todavía mayor. En cambio, una piel gruesa, ahí miren, se fijan más queratina, entonces permite que la quemadura quizás no llegue, puede ser que a dermis o hasta hipodermis. En cambio, en una piel delgada va a ser sumamente más rápido. Entonces, en los genitales, por eso se cataloga como grave, o general, ustedes van a ver que grado 1, grado 2, grado 3, y luego ahí dependiendo en qué áreas son, pero se cataloga como grave porque es una piel muy fina. Entonces, imagínense, puede dañar los genitales externos, aparte de la reproducción, pero también la persona puede tener complicaciones para la micción, ¿verdad? Entonces, y las infecciones que se pueden dar ahí, también pueden tener contacto con el ano o se puede contaminar con el ano, entonces la infección puede ser muy ya complicada. Entonces, por eso se lo pongo, porque se fijan la importancia de conocer las diferencias donde tenemos estos tipos de piel. Vamos a ver entonces a los estratos de la piel. Vamos a ver que va a tener una epidermis y una dermis. Nos vamos entonces que la epidermis va a tener un epitelio plano estratificado y le vamos a poner el queratinizado generalmente, aunque su libro, se fijan, le describe como epitelio plano estratificado, pero lo vamos a describir, o su nombre completo, queratinizado. Va a poseer 4 estratos bien definidos, que lo va a tener tanto la piel gruesa como la piel fina, pero va a haber un quinto estrato que solamente se va a ver en la piel gruesa. ¿Cuáles son los estratos? Tenemos el estrato basal o germinativo, el estrato espinoso, el estrato granuloso, el estrato lúcido, que solamente se ve en la piel gruesa, y el estrato córneo. Eso es bien importante porque se fijan, ahí está la variación. El estrato lúcido, ya vamos a ver que es como una subdivisión del estrato córneo,
pero permite poderla ensanchar un poco más. Y entonces ahí poder permitir mejor, por ejemplo, esa superficie de contacto de que en superficies de mucha fricción, ¿verdad? O que necesitamos hacer mucho tacto, mucho contacto, entonces ahí nos permite poder ensanchar ese estrato córneo. ¿Cómo se van dando estos cambios en cada uno de los estratos? Se va dando por diferenciación por apoptosis. Ahí les he puesto la imagen que está con una llavecita para que vean toda la epidermis y por debajo de ella pues tenemos a la dermis. Nos vamos a ir primero con el estrato basal o germinativo. El estrato basal o germinativo va a estar apoyado en la lámina basal. Este contiene, aquí se los he puesto, no es que solo ahí les he puesto un cuadrito para que lo podamos ubicar y ahí si ustedes siguen ya el trayecto de toda la parte inferior de la epidermis, entonces va a ser el estrato basal o germinativo. ¿Por qué se llama germinativo? Porque es donde van a estar las células madres que nos están originando al resto de las células. Va a estar apoyada la lámina basal, que es la que va a tener contacto con el tejido conectivo. Sus células van a ser pequeñas, pueden ser cúbicas o cilíndricas y aquí hay mucha división mitótica. Esas pueden ser preguntas de examen. ¿Cuáles son las características morfológicas, por ejemplo, del estrato basal o germinativo? No van a poner es el más inferior. Así puede ser, por ejemplo, el que está apoyado en su lámina basal, contiene células madres del epidermis. Se fijan que se los he puesto sumamente puntual a las características morfológicas. Sus células son pequeñas, son cúbicas o cilíndricas y se da mucha división mitótica. Aparte, posee menos citoplasma, por lo que sus núcleos están muy juntos. Porfa, revise quién tiene el audio encendido, por favor. Y en el citoplasma vamos a ver que contiene cantidad de variables de melanina. Esas son las características morfológicas. Cuando les preguntemos, ya sea por cualquier tejido, describe sus características morfológicas, a eso nos referimos. A que usted diga cómo son, por ejemplo, sus células, dónde se localiza, las características puramente morfológicas. Porque, por ejemplo, pasaba cuando les preguntábamos del sitio o si el sitio trofoblast, cuáles son las características, que uno está arriba y uno está abajo. Es cierto, es su posición, así como acá les estoy diciendo que está apoyada la lámina basal, pero al mismo tiempo ya es a describir cómo son sus células, cómo se observa, por ejemplo, ya lo vieron en el laxo y en el, o mejor dicho, en el denso, vean modelado y no modelado, ven las diferencias. Esas son las características propias y morfológicas que tiene ese tejido. Entonces ahí les puse en cuadrito para que vean dónde se localiza el estrato basal. Ya lo tenemos en todo la parte inferior de la epidermis, porque es la que va a tener el contacto con la lámina basal hacia el tejido conectivo. Luego tenemos el estrato espinoso. Sus células presentan múltiples evaginaciones citoplasmáticas o espinas, por eso es que se llama así, espinoso. Estas se unen entre sí por desmosomas. Acuérdense que como son células epiteliales, van a ser células muy unidas entre sí y en este caso, pues específicamente se unen por desmosomas, que se acuerdan que ayer lo vimos en la clase de epitelios. Aquí vamos a tener a los queratinocitos, que en esta capa van a ser más grandes que en el estrato basal. Ya vamos a ver que los queratinocitos son parte de las células del epidermis. Luego nos vamos con el estrato granuloso, que es la capa más superficial de la porción no queratinizada del epidermis. Se fijan aquí en los primeros tres estratos que vamos de interno a externo, describiéndolos. En esos tres primeros estratos estamos hablando que no hay queratina todavía. Aquí este estrato granuloso puede tener de espesor alrededor de, o puede contener alrededor de 1 a 3 bloques de células en su espesor, y aquí los queratinocitos contienen muchos gránulos de queratohialina. Se fijan que ya va cambiando, ya vamos hablando que ya van a haber más, este tipo celulares nos van a permitir ir dando la pigmentación que va a tener la piel. Y luego nos vamos con el estrato córneo. Miren cómo ya de nuevo les he puesto ahí el estrato basal para que ustedes lo ubiquen. Miren aquí se los puntea. Luego el estrato espinoso, el estrato granuloso. Bueno, les habla del estrato lúcido que ya lo vamos a mencionar y miren cómo es el estrato córneo. Es decir, que el estrato córneo va a ser el más grande de todos
Aquí les está marcado la gran característica morfológica que tiene el estrato córneo, que posee células planas anucleadas. ¿Cómo dije que eran las células en el estrato basal? ¿Alguien que se recuerde? Células pequeñas y cúbicas. Exacto, células pequeñas y cúbicas, muy bien. En cambio, miren acá son células planas y son células anucleadas. ¿Qué va a tener? Ya está como liberando sus organelos y en este caso pues dejó su núcleo porque se está llenando de filamentos de queratina, que se fijan que ya lo veníamos mencionando más que todo del estrato espinoso. El cambio celular es bastante brusco, desde el estrato granuloso en el que sí todavía era una célula completa al estrato córneo. Son las células más diferenciadas de la epidermis, pierden su núcleo y sus organelos casi por completo y se llenan de queratina, de filamentos de queratina. Eso es bien característico del estrato córneo. Y la gruesa membrana plasmática va a estar cubierta por fuera por una capa extracelular de lípidos. Se recuerdan que los componentes de la membrana plasmática íbamos a tener una bicapa lipídica, pues aquí va a tener una cubierta extra, se podría decir, y eso nos va a permitir ser una barrera contra el agua. Entonces, se fijan, en condiciones normales nosotros nos bañamos y no hay sí la absorbe, porque es una forma en la que nosotros estamos ingresando agua a nuestro cuerpo, pero la absorbe en lo que ya es fisiológicamente, pero es una barrera contra el agua que no absorba más de lo que ya necesita. O, por ejemplo, se fijan cuando vamos o nos metemos a piscina, estamos mucho tiempo en la piscina, vemos la piel como arrugadita, ¿verdad? Es lo que se va adecuando a ese contacto por bastante tiempo con el agua, pero siempre se mantiene esta barrera contra el agua, siempre en condiciones normales. Y su espesor es variable. Pueden haber alrededor de 16 a 20 capas de células, siendo entonces este el estrato mayor en la piel gruesa. Y faltaba el estrato lúcido, que este se considera como una subdivisión del estrato córneo, solamente lo vamos a ver en la piel gruesa. Este es muy retráctil y aquí se va identificado que hay eosinófilos y que el proceso de cornificación es muy avanzado. Y ahí tenemos entonces todas, ahí se los he puesto con la flechita negra y de igual forma se los puntea donde dice el estrato lúcido y ahí les permite entonces ver. Miren cómo ya el estrato lúcido ya no se ven, se puede decir, se fijan mayores células, ya se ve solo como una banda y eso ayuda a poder ensanchar o levantar un poco más al estrato córneo. Luego nos vamos con la dermis. Vea que la dermis va a estar compuesta por tejido conjuntivo denso. ¿Esta de qué se va a encargar? Como ya vimos, el tejido conjuntivo nos iba a ayudar a dar sostén de forma mecánica, participa en la homeostasis y en la resistencia y en el espesor a la piel. Por debajo de la dermis vamos a tener el hipodermis, que es tejido adiposo. Aquí es la famosa fase subcutánea, ¿se acuerdan que ya lo vimos en anatomía? Entonces eso es ya tejido adiposo y va a ser variable, va a depender igual también dónde se localiza y también cuánto es pues, el tejido adiposo que se va guardando ahí ya de cada persona. La dermis se va a unir a la epidermis en una unión dermoepidérmica que va a tener, si se fijan, contornos irregulares. Ahí está, miren, punteado en la imagen donde tenemos toda esa unión dermoepidérmica y va a ser de contornos irregulares en la piel gruesa. En cambio, en la piel fina, por lo mismo que es más delgada, esa unión se tiende a ver más definida, más uniforme. Va a presentar papilas dérmicas, que es lo que les he marcado ahí con azulito, que son como digitaciones, como que hubiéramos puesto dedos ahí, y estos se extienden hacia la epidermis. Y vamos a tener crestas epidérmicas o interpapilares, que son protuberancias similares a la epidermis, que cuando esta se va como hundiendo en la dermis. ¿Por qué son importantes estas crestas epidérmicas? Porque en la piel gruesa, estas son las que nos van a dar el patrón definitivo de nuestras huellas dactilares. Ya ustedes, por ejemplo, han sacado el DUI, los que han ido a sacar el pasaporte, ven que en todo nos toman la huella dactilar. Entonces, ese patrón distintivo de cada persona, que se llama dermatoglifia, o las huellas dactilares y plantares, va a ser, o quién nos los va a originar microscópicamente, ya hoy ustedes pueden entender, van a ser las crestas epidérmicas que son verdaderas
y bien definidas en la piel gruesa. Por eso es que solo no las toman en los dedos de las manos o toda la palma de la mano o a nivel de la planta del pie. En el caso, por ejemplo, de los recién nacidos más que todo. Se fijan, por ejemplo, una persona que no pueda escribir, no pueda hacer su firma, por ejemplo, en el DUI o en el pasaporte, es la huella y es indiscutible, nadie más tiene su patrón. Sí es bien importante porque a medida que nosotros vamos haciéndonos adultos mayores, que todos vamos a llegar ojalá a esa etapa, se van perdiendo. Vea, ya la piel se va haciendo más fina a nivel de la palma de la mano, el mismo desgaste que se tiene. Entonces, ya por ejemplo en adultos mayores, generalmente de 75, 80 años, ya no se les toma las huellas porque ya tienden a no ser perceptibles o a no dejar el patrón ya distintivo, entonces ya no se reconoce. Por ejemplo, igual ya si ustedes o preguntan a sus papás en los trabajos si ellos marcan, antes era con tarjeta, ahora es ya con el dedo, y eso permite ser específico que nadie más puede hacerlo porque es su huella la que estamos dejando. Nos vamos a hablar con las capas de la dermis, son dos. Vamos a tener primero a la dermis papilar, que de las dos va a ser la más superficial. Es un tejido conectivo laxo, vea que va a estar ubicado por debajo de la epidermis. ¿Qué hacía el tejido conectivo laxo? ¿Qué se recuerdan que leyeron que hacía el tejido conectivo laxo? Sara, ¿qué se recuerda que escuchó que hacía el tejido conectivo laxo? ¿Aló? ¿Sí? El tejido conectivo, no me recuerdo muy bien, pero creo que era protección lo que daba. No me recuerdo muy bien, la verdad. Patricia, ¿qué se recuerda usted que escuchó que era el tejido conectivo laxo? No sé si era que actuaba como soporte. ¿Qué más? ¿Qué más se recuerda? Natalia Rodríguez. Daba difusión de nutrientes. Exacto, muy bien, Natalia. Los dos dan sostén, tanto el laxo como el denso, ¿verdad? Porque los dos lo van a hacer, pero uno le da la pauta que uno va a ser como una red y el otro no, pero es más laxo, ¿verdad? Es decir, más, no por decirlo blando, porque se van a decir, la autora dijo blando, pero ahí se ven las diferencias morfológicas. ¿Se acuerdan que uno tenía más fibras y otros no? Entonces, la gran característica del tejido conectivo laxo es el que nos iba a ayudar más a dar como ese soporte no mecánico, sino que donde hay más vasos sanguíneos y nos va a permitir ese intercambio de nutrientes, o en este caso también van a haber nervios y nos va a permitir el intercambio o que se dé la inervación adecuada. Por eso es que es el que tenemos justo inferior a la epidermis. Va a contener fibras de colágeno tipo 1 y 3. Estas fibras elásticas son filiformes y forman una red irregular. Se fijan, a diferencia de lo que ya se describió del tejido conectivo denso, es delgada y aquí entonces por eso encontramos a las papilas dérmicas y a las crestas dérmicas. Y a lo que mencionábamos, contiene vasos sanguíneos, que son los que nos van a ayudar a irrigar a la epidermis y también las terminaciones nerviosas. Eso es bien importante. Son las grandes diferencias en general del tejido laxo, conectivo laxo con el denso en general. En cualquier otro órgano en que los encontremos, siempre van a tener esas diferencias, que el laxo nos va a ayudar más como en la nutrición o en el soporte no mecánico. Sí de alguna forma, pero no tiene tantas fibras como lo va a tener el denso. Entonces, en este caso, su soporte va a ser un poco más metabólico, que esa era la palabra que me faltaba, porque nos va a ayudar a irrigar, en este caso, la epidermis y también a darnos las terminaciones nerviosas para que se dé la inervación. En cambio, la dermis reticular va a ser la capa más profunda, su espesor va a variar de acuerdo a las diferentes partes de la superficie corporal, se compone de tejido conjuntivo denso y regular. Ahí ustedes se van a buscar ya entonces cuál era la característica morfológica del tejido denso y regular, cómo lo vemos y dónde lo encontramos, con predominio de fibras colágeno tipo 1 y fibras elásticas menos delicadas. En la piel, por ejemplo, de la areola, ese se me olvidó también, es que era otro lugar donde había piel delgada. En el pene, escroto, en el periné, las células de este músculo liso forman una red laxa.
en las partes más profundas de la dermis, entonces da dando esa textura o esa forma arrugada a la piel en esos sitios, que eso es igual característico. Y ahí ustedes pueden ver en la imagen ya diferenciar a la epidermis y a toda la dermis. Y luego nos hace la división de la dermis papilar con la reticular. Una cosa importante es que no hay un límite específico para la dermis reticular y la dermis papilar. Más que todo es donde se va dando el cambio ya de dejar de ser un tejido conectivo laxo y donde comienza a haber más fibras, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, colágenas y fibras elásticas, y entonces va a ser un tejido conjuntivo denso y regular. En cambio, se recuerdan que la unión dermoepidérmica sí va a marcar ese límite más puntual o más definido en cuanto a la epidermis con la dermis. Y luego nos vamos con el panículo adiposo, ¿verdad? Que entonces esta va a ser la hipodermis. Es una capa de tejido adiposo de espesor variable que se ubica por debajo de la dermis reticular. Ellos ustedes ven lo mismo, miren, la epidermis, la dermis y la hipodermis, que es el tejido subcutáneo. Recuérdense que todo el tejido adiposo en general, sus funciones va a ser almacenarnos energía y también nos funciona como un aislante. Entonces, aquí vamos a tener células musculares lisas que se originan en esta capa y que forman o contribuyen a formarnos a los músculos erectores del pelo. Y ahí ustedes ya un poco empiezan a ver cómo hay, por ejemplo, miren, vasos sanguíneos, todavía en la dermis en general, cómo cambia a ver adipocitos, y como vemos, en este caso, esto que ven enrolladitos son ya glándulas, y vemos al folículo piloso. Y luego les he puesto unas imágenes para que vean entonces ya las alteraciones que pueden haber, solo es para que igual veamos la relación clínica. Miren, por ejemplo, una quemadura de primer grado. Esta se define dependiendo hasta qué capa va tomando, hasta qué capa va dañando. Entonces, en la quemadura de primer grado solo ha tocado, miren, epidermis. La dermis y la hipodermis están intactas. En el caso, miren, de una quemadura de segundo grado, si se fijan, miren, ha tomado más. Aquí está, miren, esta de acá, a diferencia, miren, de la de arriba. En esta ya ha tomado epidermis y dermis. Y la quemadura de tercer grado, se fijan hasta solo macroscópicamente cómo se ve, pero microscópicamente miren cómo el daño, porque ya tomó epidermis, dermis y tejido graso, es decir, hipodermis. Y les he puesto otra forma en que podemos ver cambios que puede tener la piel. Después van a ver en dermatología que hay muchísimas otras enfermedades de la piel, vean las que van a ver cambios en sus tejidos, en sus células. Aquí les he puesto como los dos grandes, quizás lo que más comúnmente ya ustedes escucharon. El cáncer de la piel, miren cómo ha cambiado la forma de todo el tejido, ya tanto el tejido epitelial como el tejido conjuntivo en general, es decir, epidermis y dermis. Miren cómo ha variado, vean cómo han cambiado, por ejemplo, sus células, cómo ha cambiado toda su morfología. Y eso es lo que hace en general todos los cánceres, cambiar toda la morfología de las células y de los tejidos. Y luego nos vamos con las células del epidermis. Yo les he hecho un cuadrito y ahí les he resumido, pero ustedes van a ver que en su libro pues les detalla un poco más. Así que traten, y como les decía a los de mi grupo, a mí se me queda muchísimo más con mapas conceptuales, con cuadros. Me sirve para resumir y como para sintetizar mejor, pero ya ustedes se van a leer toda la parte que les describe en su libro. Vamos a ver que son 4 tipos de células de la epidermis. Tenemos a los queratinocitos, a los melanocitos, a las células de Langerhans y a las células de Merkel. ¿Qué tienen que aprenderse de ellas? Sus características morfológicas y su función. Los queratinocitos son células epiteliales altamente especializadas. Otra cosa importante es que son el mayor número de células en la epidermis, constituyen alrededor del 85% de la población celular. Se originan en el estrato basal, donde presentan muchos ribosomas libres. Esto se va dando la cornificación, donde pasa de célula granulosa a queratinocito, y hay un cambio en el pH, eso es fisiológico. En el estrato córneo ya se va a ir a dar la descamación. Entonces, todo este proceso, desde que arranca en el estrato basal, y luego, ¿se acuerdan que no los mencionábamos todavía como tal, sino que ya en el estrato granuloso, de todo ese periodo de rotación epidérmica es alrededor de 47 días. ¿Cuál va a ser su función? Nos va a ayudar a producir la queratina, y que es la que nos va a ayudar a hacer esa capa de barrera, y en este caso en la formación de la barrera epidérmica contra el agua. Los melanocitos constituyen el 5% de la población celular
tiene un aspecto de dendrita o aspecto dendrítico y posee un cuerpo redondeado. Lo vamos a localizar en el estrato basal y se forman generalmente en la unión melanoepidérmica. ¿A qué nos va a contribuir a los melanocitos? A que nos produzca la melanina y luego se distribuyen en los queratinocitos. La melanina nos produce o nos protege de la radiación ultravioleta. ¿Qué más hacen los melanocitos? ¿Alguien que haya escuchado qué hacen los melanocitos? ¿Qué hacen los melanocitos? ¿Qué más hacen? No se los he puesto ahí para ver si ya ustedes se recuerdan. Sería el color de la piel. Exacto, muy bien. Son los que nos dan los colores característicos, ¿verdad? Que unos pueden ser un poco más oscuros, unos van a ser un poco más claras y hay hasta una pigmentación un poquito como más amarillas. Eso es en condiciones normales. Ya ustedes dicen, mire, pero ¿qué pasa, por ejemplo, entonces con el vitiligo? Pues entonces ya hay alteraciones, muchas de ellas congénitas u otras porque se van dando por factores que no nos vamos a tomar ahorita. Sí, su libro lo que se los menciona, pero entonces es donde hay menos melanina o hay personas que van a tener al revés más melanina y pueden ser alteraciones ya en la producción o en la cantidad que va a haber de melanina. Muy bien, las células de Langerhans constituyen entre el 2 al 15% de la población celular, poseen evaginaciones dendríticas semejantes a los melanocitos y se pueden ubicar más a nivel del estrato espinoso. ¿Qué van a hacer? Estas van a ser las que nos van a dar la respuesta inmunitaria. Las células de Merkel van a ser las que nos van a dar esa percepción sensorial cutánea, constituyen alrededor del 6 al 10% de la población celular. Aquí es en general que les estoy hablando ahorita de las células de Merkel, estas las tocamos mejor ya en neurociencia. Aquí les pongo ya cómo se ven las imágenes, el queratinocito, la célula de Merkel, miren dónde se ubica cada uno de ellos, en qué estrato se localizan mejor las células de Langerhans y los melanocitos. Y luego les menciono las terminaciones nerviosas libres y encapsuladas porque la percepción no la tenemos en general, sino que se fijan podemos percibir adecuadamente, por ejemplo, si hay tacto fino, calor, si hay frío, hay dolor, o por ejemplo, si detectamos presión, vibración, un tacto leve, o si se percibe un estiramiento o tensión en la piel. Entonces ahí es donde participan terminaciones nerviosas libres o encapsuladas que vamos a tener. Eso solo es para que en general de ustedes lo sepan porque en neurociencias sí son creo que la primera o segunda clase que ya vemos. Entonces tenemos, por ejemplo, receptores encapsulados como los corpúsculos de Pacini, los de Mason y los de Ruffini, que son específicos o son receptores encapsulados y miren, son ya bien específicos. Y también tenemos terminaciones nerviosas libres, solo para que ya más o menos sepan que esas están ahí. Y luego nos vamos con los anexos cutáneos, creo que me da chance de darlos. Vamos a tener a los folículos pilosos y el pelo, a las glándulas sebáceas, a las glándulas écrinas, que son las que nos producen el sudor, a las glándulas apócrinas, que su producto es mixto de sudor con concentraciones elevadas de carbohidratos, lípidos y proteínas. Y recuerden de que el pelo y las glándulas sudoríparas nos van a servir en la termorregulación. Eso es bien importante porque no es lo que nos participa. Los folículos pilosos y el pelo van a estar distribuidos en casi toda la superficie corporal. En algunas zonas van a estar ausentes, por ejemplo, como la palma de la mano, planta de los pies, los labios, la piel perioficial, por ejemplo, a nivel, por ejemplo, miren, a nivel de boca, a nivel de ano, en el sistema urinario y genital. La distribución del pelo depende también de las hormonas, es más en el hombre que en la mujer. El color también dependerá del contenido y el tipo de melanina que posee. Este folículo piloso se encarga de producir y de darnos el crecimiento del pelo, ya como tal, que es lo que nosotros vemos ya en el borde libre. El aspecto histológico va a depender de la etapa de crecimiento en la que esté. El folículo en crecimiento se va a describir que tiene un infundíbulo, un istmo, una protuberancia folicular y un segmento inferior. Aquí es porque no es solamente lo que nosotros vemos acá, nosotros vemos ya el pelo, que es ya su producto y está en el borde libre, pero todo esto de acá es lo que ahora estamos describiendo. Miren cómo entra y cómo está bien compenetrado en la piel para contribuir a la termorregulación. Está compuesto por células queratinizadas, ¿verdad?, que se desarrollan a partir de los folículos pilosos.
vamos a tener un músculo erector del pelo que se inserta cerca de la protuberancia folicular, y eso nos va a permitir que entonces, lo mismo que les decía, cuando estamos muy nerviosos, cuando nos dan un susto, etcétera, se nos pone entonces, decimos, esa piel de gallina, y entonces esos pelitos los vemos nosotros paraditos o erizos. Se componen de una queratina, pero en este caso es una queratina dura, a diferencia de la que veíamos solamente en epidermis, y va a presentar 3 capas. Presenta una médula, una corteza y una cutícula. Y miren cómo entonces descansa, no lo encontramos solo en la epidermis, sino que ya está a nivel de la dermis. Las glándulas sebáceas nos van a ayudar a secretar el sebo que cubre la superficie del pelo y de la piel. Eso nos van a ayudar también o suele haber varias glándulas por folículo. Acuérdense que estas nos van a ayudar a dar la humectación, ¿verdad? Tenemos glándulas sebáceas, por ejemplo, también en el conducto auditivo externo, por ejemplo. Es bien importante que tarda alrededor de 8 días en que se produzca el sebo. Tenemos las glándulas sudoríparas, que esas sí son bien importantes, esas se las aprenden, que hay 2 según su estructura y el índole de su secreción. Puede haber écrina y puede ser apócrina. Se aprenden dónde encontramos cada una. Las écrinas se distribuyen sobre todo en la superficie del cuerpo, salvo en los labios y en ciertas partes de los genitales externos, en hombre y en mujer. En cambio, las apócrinas se limitan a la axila, el pezón, la areola, o sea, toda la glándula mamaria, a la región perianal y a los genitales externos. Y ahí ustedes ven microscópicamente cómo se ve. Se fijan, miren, la glándula apócrina es un poco más grande y como más enrollada todavía, a diferencia de la glándula écrina. Otra cosa morfológicamente muy importante es que las glándulas écrinas no están asociadas al folículo piloso. Son glándulas tubulares simples que regulan la temperatura corporal. Se fijan, son glándulas enrolladas y estas responden al calor y al estrés. Estas son las características de la glándula écrina. Quiere decir que si yo, por ejemplo, ahorita les estoy mencionando, quizás porque no sé si quiero que lo ubiquen, cuál sería, bueno, les voy a mencionar primero las apócrinas que están asociadas al folículo piloso, surgiendo del mismo brote epidérmico. La secreción de la glándula drena en el folículo, son de igual forma enrolladas y poseen o producen una secreción con abundantes proteínas que contiene feromonas. Eso va a variar de acuerdo al sitio anatómico y esas se vuelven funcionales en la pubertad. Entonces, de acuerdo a esto, ¿cuál sería esta? ¿Cuál creen de las dos que sería? ¿Dónde he puesto la flechita? La glándula apócrina. Esa sería la glándula apócrina, muy bien. Y esta de acá, entonces sería la écrina. Para que vean, miren entonces la diferencia. ¿Por qué? Porque aquí estamos teniendo, miren, a la raíz, aquí tenemos al folículo piloso, cómo van haciendo. Y se fijan entonces que está, por eso decía, está surgiendo del mismo brote, donde está surgiendo el folículo piloso. Muy bien. Ahí para que ustedes ya histológicamente ya lo puedan ubicar. Ahí les ponía cuál era y luego dónde está la otra. Y las uñas, creo que ya es lo último, son las placas de células queratinizadas que tienen queratina dura. La diferencia es que esta no se descama, a diferencia de la que tenemos en la epidermis, que ya vimos que sí se tenía que dar ese proceso de descamación. Va a constar de una raíz ungular, de una matriz o zona germinativa y un eponoquio o cutícula. Aquí quizás en general lo que ustedes tienen que ubicar, por ejemplo, tenemos a la raíz, tenemos a la zona germinativa, tenemos a la cutícula y por último, miren, presenta una capa gruesa que asegura el borde libre de la uña, que es lo que nosotros ya nos vemos. ¿Dudas o preguntas sobre la clase?